La Cubastroika podría ser una trampa fatal para los cubanos, como lo fue el intento de Fidel Castro de reproducir la Unión Soviética en el Caribe. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Desde que los medios oficiales de Moscú y La Habana anunciaron en enero último la creación de un programa de reformas de la economía de Cuba bajo la asesoría del think tank Instituto de Economía de Crecimiento Stolipin, ha sido todo silencio en torno a este tema. De acuerdo con el comunicado, la institución, que se ofrece como una de las reformadoras de la economía rusa, de conjunto con economistas de la isla, preparará transformaciones económicas en Cuba basada en el desarrollo de la empresa privada, según informó la agencia de noticias rusa Interfax. Expertos rusos y cubanos crearían para ello un centro de transformación económica. A la fecha se desconoce si esa entidad ya está en funciones y cuáles son sus miembros. Ante tamaña incertidumbre, analicemos qué es el denominado Club Stolipin y qué propondría para esta Cubastroika. ¿Acaso hay una doctrina Stolipin? En su discurso previo al primer aniversario del inicio de la invasión de Ucrania, el 21 de febrero pasado, Vladimir Putin lanzó una arenga a favor de la unidad de Rusia frente al enemigo occidental. Entre los nombres que mencionó como influencias manifiestas de esta idea estuvo el de Fyodor Stolypin. Este político ruso fue primer ministro y ministro del Interior de Rusia a comienzos del siglo XX, y aún bajo el imperio de los zares intentó modernizar el país y, de paso, evitar la revolución bolchevique. Una frase muy suya usada por Putin es: en la causa de defender a Rusia, todos debemos unificar y coordinar nuestros esfuerzos, derechos y responsabilidades para apoyar su único derecho histórico superior, el derecho a ser fuerte. Según los historiadores, los ejes de la doctrina económica de Stolypin fueron el desarrollo de la industria, la agricultura y el orden para mantener el poder en manos de los zares. Se le recuerda por su mano dura contra los opositores, las llamadas corbatas de Stolypin, eufemismo para referirse a las horcas como forma de ejecutar la pena capital. Habría dado cuenta de cientos de sancionados bajo su regencia. Cuando Stolypin toma el poder en 1906, recoge un país que está más o menos destrozado para intentar recomponerlo, elevarlo y volverlo a posiciones anteriores. Eso lo podemos hacer con un paralelismo de Putin. Cuando Putin llega al poder en el 2000, lo que tiene es que reconstruir un país de forma parecida a Stolypin, dijo al medio español La Sexta Sara Núñez del Prado, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El portaestandarte de la Cubastroika, Boris Titov, millonario ruso que se considera a sí mismo un liberal de derecha y que se presentó a las elecciones presidenciales de Rusia en 2018 con el denominado Partido del Crecimiento y un programa elaborado por el Instituto Stolypin. Si bien ahora es uno de los principales asesores económicos de Putin, estuvo en La Habana junto al títere castrista Miguel Díaz-Canel para anunciar el inicio de la Cubastroika bajo su conducción. Desde 2012, y gracias a un decreto presidencial de Putin, Titov es el encargado de proteger los derechos de los empresarios rusos que apoyan al Kremlin. Es también, según contó a la revista inglesa The Spectator, presidente del sindicato de viticultores rusos y dueño del viñedo Abraudurso, que produce el vino espumoso más exitoso del país, pero, debido a su posición política, tuvo que entregar el manejo de sus intereses vitivinícolas. Sobre la experiencia soviética, dice que ellos también querían cambiar todo de una vez y que tomaron el país con el mayor potencial del mundo y lo convirtieron en cenizas. Su objetivo, ha dicho, es mover la economía rusa hacia la propiedad privada y a la competencia, cultivar los mercados, las clases medias y las clases pequeñas y medianas empresas, así como que la economía rusa ponga fin a la dependencia del petróleo. Titov celebra que Ben Bernanke, republicano y expresidente de la Reserva Federal estadounidense, que cambió la macroeconomía de Estados Unidos después de la crisis financiera de 2008, a través de la flexibilización monetaria y el estímulo fiscal, pero en Rusia mantenemos una política financiera estricta.
una tasa de interés alta y una tasa de rublo alta. Esto debería cambiar, se quejó, al ser interrogado sobre opositores de Putin como Alexei Navalny, quien estuvo a punto de morir después de ser envenenado con un potente químico del que hace uso el servicio secreto del Kremlin y hoy encarcelado. Señala: estas personas son liberales de izquierda, quieren que todo cambie ahora. Esto no es lo que la gente de Rusia quiere, somos liberales de derecha. Los británicos nos llamarían conservadores, creemos en el cambio constante. El Club Stolypin como think tank, el llamado Club Stolypin, fue creado en 2016 y está integrado por economistas conservadores rusos, y su plataforma es el denominado Instituto de la Economía de Crecimiento o Instituto Stolypin. Apoyan un programa para el desarrollo de la economía rusa hasta 2025. Nosotros, el Club Stolypin, somos más que una plataforma de discusión que un centro analítico. Se autodefinen. Tiene un consejo académico de científicos economistas, empresarios, banqueros y agentes de mercados de valores, reportó el medio ruso BFM. Su diagnóstico de la economía rusa, que data de 2016, indica que la crisis recurrente, el aumento de los niveles de los precios, los cambios en las tasas de interés de rublo y la dinámica en otros factores económicos tienen un impacto significativo en la fluctuación del nivel de vida del ciudadano ruso común. Las peculiaridades de la situación actual es que en los países occidentales y en los Estados Unidos, a pesar de las declaraciones de nuestros medios de comunicación, la situación económica no es tan deplorable y el nivel de vida de los europeos y los estadounidenses sigue siendo significativamente más alto que en Rusia, y sugieren, en las condiciones actuales, queda claro que la estructura actual de la economía y con ella el sistema existente de regulación estatal de la economía no son viables sin reformas significativas. Pero pese a que su aparente influencia en el Kremlin durante casi una década, en su reunión del 10 de noviembre de 2022, los expertos del club emitieron más críticas que alabanzas al desempeño de la economía rusa. Konstantin Rechukov, editor jefe del medio Nezavisimaya Gazeta y moderador del encuentro, presentó los resultados de una encuesta realizada entre los participantes sobre si Rusia necesita un modelo nuevo de desarrollo económico, a lo que respondió con un sí del 80% de los asistentes. En ese encuentro, el asesor de Putin y presidente del Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, Valery Fadeev, hizo evidente el eje de la doctrina económica que sigue el Kremlin, pese a lo que sugiere el Club Stolypin. Contrariamente a la creencia popular de que la democracia que la promueve el crecimiento económico, la historia muestra que este no es siempre el caso. Basta recurrir a ejemplos como Alemania, cuya base económica se construyó durante las líneas más duras del Bismarck. Otros ejemplos son China, Japón, Corea del Sur, donde no hubo democracia durante el periodo de una poderosa recuperación económica, recordó. Pero coincidió: estamos rezagados con respecto a otros países desarrollados en la producción de la mayoría de los bienes per cápita. Esta situación debe rectificarse. Rusia debería producir más muebles, ropa y otros bienes de consumo. La diversificación es un requisito previo para construir una economía desarrollada. En ese sentido, la planificación es necesaria, no en el sentido soviético, cuando todo era planificado, pero se necesita planes para resolver los problemas específicos. El principal problema es la falta de una base ideológica clara, concluyó. Perestroika como trampa. En ese contexto, como advirtió la economista Rafaela Cruz, una jaula de modelo ruso para los cubanos. No es casualidad que Rusia, que está atrapado en el lugar 68 del orbe en cuanto a PIB per cápita, sea el quinto país donde más multimillonarios hay. Definitivamente, ningún país de hombres libres elegiría tal modelo para sí, y ningún país donde exista tal modelo habrá hombres libres. La vía rusa es una de las economías con base en la acumulación capitalista en manos de una élite empresarial que, con apoyo político, impide la competencia mercantil, lo que resulta en un país muchísimo más pobre de lo que sería si hubiese un libre mercado.
pero con la suficiente prosperidad para dar al régimen estabilidad y reprimir a la población. Con la Cuba estoica, la anodina y mediocre cúpula actual, no pretende otra cosa que cambiar la oxidada, mugrienta y maloliente jaula que heredó de Fidel Castro por una más reluciente y duradera, una jaula forjada de acero ruso para su pueblo cautivo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.